Jan-Freddy Gutiérrez Torres, director general de Colombia Check. Periodista venezolano. Tiene 6 años de experiencia en el periodismo de base de datos, fact-checking y desinformación. Ha publicado reportajes y crónicas en Efecto Cucuyo, Mongabay, Diálogo Chino y The Atlantic. Fundador de Cotejo Info, el primer medio de fact-checking en Venezuela, ahora un firmante del Código de Principios de la International Fact-Checking Network, IFCN. En enero de 2018 fundó la Unidad de Datos y Fact-Checking de Efecto Cucuyo, que colaboró con la visualización de datos del especial Venezuela a la fuga, en conjunto con el diario colombiano El Tiempo. Este trabajo lo colocó como co-ganador del premio del festival Gabriel García Márquez. Listo, Jan-Freddy, es un gusto tenerte aquí. Hacemos siempre una ronda de charlas con fact-checkers para tratar sobre fact-checking aquí en Latinoamérica. Los chicos están estudiando recientemente esto. Y este es un nuevo grupo, ya tuvimos un primer grupo que ahora ya está en el rol de fact-checking. Tenemos la página de la Channel Chequea, donde hacen trabajos diarios, ¿no? eh, Trabajos diarios sobre fact-checking, dependiendo de la coyuntura. Y les enseñamos a hacer en este nuevo periodismo que decimos, pero es el periodismo duro en realidad, que siempre se ha hecho, pero que ahora con las noticias falsas que abundan por las redes sociales, por este auge del Internet, entonces nos dedicamos a ello. Y este espacio es tuyo, los chicos también están ya preparados. Por favor, prendan sus cámaras. El que no prende su cámara, creo que puede salir, es mejor que nos veamos. ¿Sí? Bien, bien, Gianfredi. Cuéntanos tu experiencia, cuéntanos el papel que está desempeñando Colombia Tech. Por ejemplo, ayer conversaba con los chicos y la mayor curiosidad que tienen es cómo ustedes desde el trabajo de verificación están afrontando ahora lo que está viviendo Colombia. Sí, buenas tardes. Oye, Ana, qué amable ese video de presentación, me dio algo de vergüenza. Muchísimas gracias. Bueno, les quiero contar primero un poquito sobre Colombia Check, organización de la cual soy director desde el 1 de marzo, es decir, estoy nuevo en este cargo, pero como vieron en el video, vengo de 2 experiencias venezolanas y de relaciones internacionales con la comunidad de fact-checkers, ¿no? Colombia Check va a cumplir 5 años dentro de un par de meses y también es signatario o firmante del Código de Principios de la IFCN, de la International Fact-Checking Network, que incluye una evaluación anual por parte de académicos independientes para corroborar que estamos cumpliendo esto, ¿no? Y este código de principios incluye, uno, que expliquemos detalladamente nuestra metodología, que es algo que vamos a conversar, y además que esta metodología esté atada o esté muy cercana con el consenso global de verificadores de cómo se hace fact-checking. Y segundo, que cumplamos con 3 aspectos de transparencia, que es algo que nos diferencia a los periodistas de fact-checking o de verificación con respecto a los medios tradicionales. Lo primero es que tiene que estar detallado quiénes son todas las personas que trabajan en el medio de verificación. Tú puedes revisar en nuestra sección sobre nosotros, donde está la fotografía y el currículum, mucho más corto que el video que presentaste sobre cada uno de nosotros, para que se sepa quiénes están detrás. Segundo, tenemos una lista de los cooperantes, financistas o quienes colaboran financieramente con nuestra labor y cuánto dinero nos otorgan. Así la gente puede saber si Facebook o si Twitter
o si Google, o si algunas ONGs o fundaciones de los Estados Unidos o de Europa nos brindan dinero y cuánto, ¿no? Eso es un detalle muy importante. Y tercero, que tenemos que tener una política de correcciones. Si alguna de nuestras verificaciones tiene un resultado de falso, de verdadero, cuestionable, cualquiera que sea nuestra lista de calificaciones, que también tiene que estar en nuestra página web, si obtenemos nueva evidencia que nos haga cambiar esto, tenemos que no solo cambiarlo y explicarlo, sino dar una nota detallada de por qué lo cambiamos, ¿no? Eso es algo que, por supuesto, es inusual en los medios tradicionales, que no solo como cualquier otro medio u organización se equivoca, sino que le huye a decir estos detalles, ¿no? ¿Quién da el dinero? ¿Quiénes son todas las personas que están detrás? Y además, cuando se equivocan, evaden esta responsabilidad, aunque los periodistas tenemos dentro de nuestro código de ética la réplica, ¿no? La explicación detallada de cuando nos equivocamos y el derecho a réplica de quienes pues no están de acuerdo con lo que estamos publicando. Y esos son tres detalles que nos hacen distintos, ¿no? Esta es la tercera vez que Colombia Check enfrenta un paro nacional o una ola de protestas. La primera fue en noviembre del 2019, que digamos fue el paro nacional original, cuando por primera vez, quizás después de 50 años de guerra, en que el Estado estuvo volcado a la lucha contra las guerrillas de izquierda y de derecha, o de ultraizquierda y de ultraderecha, y de los ataques no solo, o de la guerra no solo en las zonas rurales, sino en las zonas urbanas. Después de que se firman los acuerdos de paz, esta es, digamos, una primera vez en que la sociedad civil organizada de Colombia sale a las calles a protestar. Porque todo estuvo enfocado antes en la guerra, ¿no? En esta guerra contra las guerrillas, y no había espacio no solo para estas manifestaciones, sino para estos debates, porque el país estaba sumido en la violencia, ¿no? Y entonces, como les decía, la primera vez fue en noviembre del 2019. Por supuesto que la pandemia paralizó estas manifestaciones, pero no los reclamos sociales. Volvió en septiembre del 2020, en ambos casos con un saldo negativo de heridos y de muertes, también de destrucción de bienes públicos y privados. Y ahora este nuevo paro nacional, que ya tiene más de 50 víctimas fatales, y ya hablamos de miles de personas, entre desaparecidos, heridos, jóvenes que han perdido los ojos, que han sido, bueno, detenidos ilegalmente, pero también tenemos casi 1000 policías que han sido heridos según la versión oficial, ¿no? Entonces, esta es la tercera vez que Colombia Check se enfrenta a este tipo de manifestaciones que, como les había dicho, son inéditas en Colombia por lo que había sucedido. Ahora se están trayendo además debates que antes le habían huido porque eran de la izquierda o de la centroizquierda, y eso antes sonaba a las guerrillas de las FARC, a la narcoguerrilla, entonces no se tocaban. Y afortunadamente, ahora sí se pueden tocar porque ya se dejó de lado, digamos, el tema de la guerra. Entonces, ¿qué ha pasado? La desinformación en los tres casos, y el tráfico web o las consultas de las personas por la desinformación ha tenido picos tremendos, ¿no? Y esta vez ha superado las otras dos veces. ¿Qué es lo que usualmente estamos detectando o que las personas nos piden? Básicamente son los videos donde tú ves a los manifestantes destruir o manifestarse, y al mismo tiempo videos donde ves a la policía actuar violentamente o, digamos, reprimir las protestas. Entonces la gente lo que quiere saber básicamente es si las manifestaciones son o no pacíficas y si de verdad hubo violación de derechos humanos. ¿Qué es lo que pasa? Lo que usualmente pasa en todos los países y seguramente ha pasado con ustedes. Imágenes verdaderas, pero que corresponden a otros países. Entonces hemos encontrado
videos que corresponden, por supuesto, a Venezuela, pero también a Ecuador, a Chile, a Honduras e incluso a Brasil. Es decir, imágenes reales de vandalismo o de violación de derechos humanos, pero que no son de Colombia. Pero también hemos encontrado videos de Colombia, pero que corresponden a los paros nacionales del 2019 y al 2020. Entonces es lo que la desinformación actúa como un zombie, ¿no? Aparece, tú la verificas, la matas, digamos, pero ella revive. Revive en otras formas o revive en estos contenidos. Y además pasa por los mismos prejuicios o por los mismos sesgos de confirmación de las personas que sospechan que esto es real, la desinformación aparece y reaparece una vez, muchas veces durante los años, ¿no? Un clásico de nuestros países es poner a políticos en una fotografía montada junto al narcotraficante Pablo Escobar Gaviria, ¿no? Uribe ha aparecido no sé cuántas veces, pero por supuesto que hemos detectado a Evo Morales, a Correa, al Chapo Guzmán y muy recientemente a Gustavo Petro. Y entonces, a pesar de que cronológicamente es imposible, a menos que el narcotraficante también viajara en el tiempo, la gente está convencida por sus propios sesgos o sus posiciones políticas que si la fotografía no es real, podría ser real. Y es uno de los principales obstáculos que tenemos cuando vamos a distribuir verificación, es que la verificación no cambia los prejuicios o las posiciones de las personas, sino según un estudio académico que distribuyó chequeado para toda Latinoamérica, la gente afianza estas ideas. Es decir, cuando las personas están expuestas a desinformación y conocen o son informadas de que lo que creían era falso, bien sea a favor o en contra de su bando político, esta persona se hace aún más, sí, reafirma mucho más su verificación, su posición política. Es decir, que lamentablemente la verificación hasta los momentos no logra evitar ni la difusión ni las posiciones. Sin embargo, un estudio más reciente ha encontrado que cuando tú estás expuesto a contenidos de verificación, o sea, a muchos contenidos de verificación, o sea, si constantemente tienes contenidos de verificación en tu consumo, entonces que probablemente no cambies tu comportamiento o tu posición política, pero seas menos una persona, un gatillo alegre. No seas tan fácil de distribuir esto en tus redes sociales o en WhatsApp. Entonces, finalmente podemos decir que la verificación funciona para restar la velocidad o la frecuencia con que se distribuye, pero no para cambiar las posiciones políticas. Recuerdo que en un encuentro que tuvimos en Buenos Aires sobre la TAM Chequea, los mexicanos y los brasileros se entristecían de decir, hacemos todo este esfuerzo, pero AMLO y Bolsonaro fueron electos, ¿no? Y esto fue antes de Donald Trump, donde nos dimos cuenta como la desinformación es tan poderosa que cambia los resultados electorales. En Colombia también tenemos una experiencia, digamos, muy triste, que en el plebiscito para el acuerdo de paz, en el cual ganó el no por un margen bastante pequeño, el jefe de la campaña del no admitió en televisión nacional haber usado noticias falsas solo con la intención de ganar, ¿no? Es decir, que no solo ahora estamos hablando de laboratorios ocultos o de granjas de troll, sino que es una técnica de política negra o de propaganda negra que además es muy efectiva. Y una de las cosas que nos hemos dado cuenta, Ana, y que creo que es muy importante aquí para tus estudiantes, es que los más jóvenes siempre creen que el problema de la desinformación es de los mayores, de sus tíos, de sus tías, de sus abuelos, de sus papás, de sus suegros, pero que a ellos no les pasa. Que primero porque orgullosamente los jóvenes suelen decir que ellos no consumen medios de comunicación, que ellos no ven noticias, ¿no? Entonces que no están expuestos a este tipo de fallas de los medios de comunicación. Pero no suelen notar que cuando uno no consume medios de comunicación, entonces su alfabetización mediática es muy baja. Es decir, que no tienes esta experiencia para reconocer cuando las piezas o los contenidos son engañosos y no son parecidos o idénticos o cumplen con los formatos de los medios de comunicación. Entonces, vamos a tomar eso como primera pista.
La desinformación tú la reconoces porque no se parece, porque no es, no cumple con los formatos audiovisuales, gráficos o de audio de los medios de comunicación. Es decir, se parecen, pero no tienen la misma calidad, no tienen el mismo formato. Es decir, no se citan las fuentes adecuadamente, las imágenes gráficas, los iconos no están colocados correctamente, no son rigurosos, las fuentes citadas pueden ser inventadas, etcétera, ¿no? Entonces tienes que tener una alfabetización mediática informacional para poder reconocer la desinformación. Los más jóvenes no la tienen o la tienen muy baja porque no estuvieron expuestos o no suelen exponerse o consumir los medios de comunicación de la misma forma, ¿no? Lo segundo es que las personas de la tercera edad, en algunas intervenciones que hemos hecho en Colombia, te dicen que ellos no tienen la vista, ni las manos, ni la alfabetización tecnológica para ser tan responsables como los hacen ver. Es decir, una abuelita te dice, es que yo no veo bien, yo no sé usar tan bien el celular como para distribuir tanta desinformación como mis nietos me acusan. Es decir, que a ellos les cuesta mucho más leer, entender. Es probable que sí, que ellos compartan estas cadenas de WhatsApp porque son más crédulos, porque tienen menos conocimiento, pero no son tan hábiles tecnológicamente. ¿Qué hemos detectado? Que aunque los jóvenes no creen tanto en cadenas de WhatsApp o no tienen este RT tan fácil, son altos consumidores de YouTube y de influencers que son los distribuidores de teorías de conspiración. Es decir, que un joven puede ser que diga, tía, tío, otra vez estás compartiendo en tu grupo de WhatsApp esas porquerías que tantas veces te he dicho que no son reales. Pero al mismo tiempo estas personas son asiduos a YouTubers de distintas índoles, que suelen ser las personas que más han distribuido que el dióxido de cloro cura el coronavirus y que por tanto no hace falta las vacunas, o las teorías sobre que las vacunas son parte de un complot de control social o que hay un complot entre gobiernos y científicos para controlarnos y no decirnos la verdad. Y esto, digamos, es importante diferenciarlo por algo que también me preguntaste, que es cómo combatir o cómo usar las distintas narrativas para los distintos públicos, ¿no? Pero antes de eso, vamos a la metodología. ¿Cómo se verifica la desinformación? Y aquí entro en el punto de que nosotros no usamos los términos noticias falsas ni fake news, porque eso es un oxímoron. No existen las noticias falsas. Para todo periodista, tú sabes que una noticia es la narrativa sobre unos hechos verificables. Es decir, en teoría no puedes escribir sobre algo que no sucedió, sobre algo que no pasó o sobre una reinterpretación de los hechos que digamos que no esté en la realidad. Uno podría contrastar distintas opiniones sobre un hecho, pero es algo distinto a escribir sobre algo que es falso. Lamentablemente los medios de comunicación y los periodistas hemos fallado, hemos publicado cosas sin verificar o sin confirmar y hemos dado lo que en inglés se llama la misinformation o mal periodismo, una información errada, involuntariamente, ¿no? Entonces nosotros hablamos de desinformación, que es lo que en inglés te nombra ahorita misinformation, un contenido errado, un mal periodismo involuntario, y la disinformation o desinformación, que básicamente son contenidos pensados específicamente para confundir, para engañar o para manipular. Y hay dos tipos gruesos de desinformación, ¿no? El discurso público, lo que dicen los voceros económicos, políticos, religiosos, sociales, y que verificamos si lo que están diciendo es real. Y esto suele traer algunas confusiones porque la gente me ponía, por ejemplo, un video de Médicos por la Verdad diciendo que el dióxido de cloro cura el coronavirus, y nosotros etiquetábamos esto en Facebook como un contenido falso, y la gente decía, ¿cómo es falso si yo estoy viendo el video y lo están diciendo? Es decir, es real. Entonces muchas personas no conocen este tema del discurso público, es decir, el video es real, el vocero sí dijo lo que dijo en ese momento y en ese lugar, pero lo que está diciendo no tiene evidencia de ser real, ¿no? Y lo segundo es el contenido viral, que es lo que conocemos, ¿sabes? Los trinos o los tweets o los pantallazos más bien, los videos, los audios, los contenidos que están en WhatsApp y en las redes sociales,
que básicamente verificamos también al mismo tiempo si fueron reales, es decir, si alguien realmente, si Ana Minga realmente puso eso en Twitter o no, y después si lo que puso es real, ¿no? Entonces tenemos una metodología muy específica que tiene 7 pasos. Déjame ver si puedo compartir aquí. Denme un segundito a ver si puedo compartir. A ver si se ve específicamente. Me dices si puedes compartir, si no, Sí, ya lo voy a intentar hacer. Si no, seguiremos hablando aquí. Es que, ahí se ve la pantalla. ajá, ¿se ve? Ok. Aquí vamos a entrar. ¿Lo están viendo, sí? Los principios de Colombia Check. Sí. Ah, perfecto. Bueno, estos son los principios es cómo decidimos chequear alguna información o verificar, ¿no? Entonces, son unos discursos o son unos principios donde, por supuesto, sin orientación ideológica, que sea algo público, es decir, que todo el mundo pueda saber que eso tiene que pertenecer al ámbito público, es decir, que cualquier persona lo puede haber conocido. No tocamos nada que tiene que ver con opiniones, y esto es muy importante porque tenemos que seleccionar una frase que hable sobre una cifra o sobre un hecho y no sobre algo que sea simplemente una posición. Tenemos un tema que tiene que ver con lo inchequeable, ¿no? Que a pesar de que lo tenemos en nuestras categorías de calificaciones, no nos metemos en temas que no se puedan alcanzar una conclusión final, ¿sí? Nada de fuentes anónimas, esto es algo que también nos diferencia con el periodismo, digamos, tradicional, es decir, que cualquier persona tiene que poder llegar a la misma conclusión porque todos nuestros chequeos tienen los enlaces y los datos. Si entrevistamos a un experto, ponemos su currículum público de la institución público-privada donde esté, etcétera, ¿no? Y bueno, insistimos en que cualquier persona puede llegar a la misma conclusión porque está en un orden, en una pirámide de evidencia, donde las bases de datos están de primero y las opiniones expertas están al final, ¿no? Pero aquí está lo que quería llegar, que son los pasos. Los pasos del chequeo son parte de la metodología que está acordada con la IFCE. Entonces, lo primero es seleccionar una frase del ámbito público, y siempre consultar al autor de la frase. Muchas veces nos ha pasado que el tweet que publicó algún congresista o la frase que dijo en una entrevista puede ser expandida cuando los consultamos, ¿no? Porque además nos dicen de dónde sacó cuál fue el informe que citó o cuál fue la base de datos que consultó, y no siempre estas personas citan adecuadamente, ¿no? Pero es muy importante saber y tener como darle la oportunidad de que explique qué fue lo que dijo, ¿no? Lo tercero, que es un poco más amplio, es que cada una de las cosas que vamos a chequear tiene que ser matizada o tiene que ser corroborado, tiene que ser consultada en fuentes oficiales y confiables. Esto es, las fuentes oficiales institucionales, públicas y privadas del país, y también bases de datos internacionales, bien sean académicas, financieras, ambientales, etc. Finalmente, y fíjate de último, ponemos las fuentes alternativas y expertas, es decir, lo que dicen las ONGs o lo que dicen fuentes que no sean necesariamente oficiales, es decir, que no sea el Instituto Nacional de Planificación o el Banco Mundial. Y fíjate que de último ponemos los expertos, y esto es un detalle muy importante que nos ayudó mucho una periodista de salud que contratamos el año pasado, que es médica y que es experta en el tema de salud, es cómo se demuestran las cosas. Esto es otro detalle que no es usual, ¿verdad? En el periodismo nosotros siempre decimos que no demostramos cosas, sino que exhibimos evidencia. En el fact-checking sí hay que llegar a la demostración,
porque tienes que poner una calificación final, ¿verdad? Entonces, ella nos explicaba que los expertos van de último, porque un experto simplemente pone su opinión basado en su conocimiento y su experiencia, pero no es tan importante como un estudio, como una revisión de metadatos, como una base de datos oficial, etc. Y finalmente, el poner el contexto, que es explicar qué es lo que está alrededor de esta frase o de este audio que estuvimos verificando. Y esto también es una debilidad del periodismo tradicional, que ahora con el tema del clickbait, de publicar rápido, de los contenidos cortos, porque la gente no lee, entonces suele faltar el contexto. Y finalmente ponemos las calificaciones. Y aquí tenemos nuestras calificaciones, que es verdadero, cuando encontramos que realmente es exacto con la realidad. Cuando hay un verdadero puero, normalmente es cuando está descontextualizado, es decir, que el dato es real, pero fue usado en un contexto con intención de engañar. Cuestionable cuando es un poco más, es decir, que se llegaron a conclusiones erróneas basadas en hechos verdaderos, y cuando es finalmente falso. Y aquí tenemos este detalle, el inchequeable, que se los había nombrado, pero usualmente no lo usamos tanto, a menos que, y esto es muy importante, la verificación tiene que servir para el debate público, ¿no? No basta decir que una fotografía es falsa, no basta decir que una frase que dijo el ministro es real o no, sino que la decisión editorial para hacer esto es que esto sea útil al debate, ¿no? Que esto funcione de alguna manera para la democracia, para los ciudadanos y para la defensa de la institucionalidad, ¿no? Es decir, perseguimos la verdad para que sea útil, ¿no? Para que funcione para algo. Ok, entonces vamos Colombia Check y las secciones y qué es lo que estamos haciendo con esto de verifiquen vagos, pero tenemos muchas más cosas, ¿no? Nosotros básicamente tenemos tres tipos de contenido en nuestra página web, que son los chequeos o las verificaciones, en los dos tipos que ya lo dijimos, discurso público o desinformación viral. Nuestros explicadores, que cuando no son un chequeo, sino que básicamente encontramos que mucha gente está consultando nuestras páginas web por palabras claves, términos o conceptos. En esto del paro nacional hemos explicado, por ejemplo, cosas como qué es la minga indígena o cuál es el derecho a la protesta social. Imagínense lo inusual que era en Colombia manifestarse en las calles, que tuvimos que sacar un explicador sobre qué es el derecho a la protesta social, porque no es algo que se maneje ampliamente. Pero también hemos sacado explicadores sobre qué es el lenguaje inclusivo o a qué le llaman ideología de género. Entonces son términos que ayudan como a contextualizar el entendimiento del contenido que consumimos y así como detectar la desinformación. Y además tenemos especiales de investigación que hacemos junto a otros medios. Finalmente hemos llegado al tema de las narrativas, es decir, cómo hacemos para que los distintos públicos tengan verificaciones y no necesariamente se metan en nuestra página web o entren en nuestra página web, ¿verdad? Entonces, para los más jóvenes, los que tienen ahí cara de aburridos mientras yo estoy hablando, hemos hecho dos cosas importantes. Uno, TikTok. Nuestra cuenta de TikTok, que tiene apenas como mes y medio, ya tiene más de 1 millón de videos vistos, ¿no? Nos ha ido muy, muy bien, así que se los recomiendo. Tiene más de 10,000 me gusta y ha sido un éxito, especialmente en audiencias que no consumen contenidos en texto, ¿no? Segundo, nos metimos en Telegram, que es como esta nueva lugar seguro que tomaron muchas personas después de ciertas desilusiones políticas con el tema de Donald Trump y que realmente no se cumplieron las profecías que se dijeron sobre que iba a ganar la presidencia por segunda vez o que iba a meter a un montón de personas presas y que iba a descubrir el gran complot de los demócratas y la pedofilia, etc. Entonces estamos allí básicamente para escuchar a los antivacunas y para distribuir nuestros contenidos allí. Y tercero,
las nuevas narrativas. Tenemos audios de WhatsApp narradas por tías colombianas, pero con información verdadera sobre las vacunas y que utilizan los mismos elementos de familiaridad. Sí, hola amigo, hola familia, Alexis, Daniel, Vanessa, te estoy mandando esto para que se lo mandes a tus amigos, a tus primos, es decir, usando las mismas herramientas de los malos. Tenemos gráficas en forma de que se puedan compartir en los estados de Instagram o de WhatsApp, donde damos como las alertas o las banderas rojas para reconocer los audios falsos o la desinformación. Es decir, prevenimos, tratamos de dar anticuerpos a las personas para que digamos, eviten caer en la desinformación, porque uno de los temas es que cuando ya consumes la desinformación puede ser muy tarde, ¿no? Ya te dio la razón, tocó tus sesgos, tocó tus emociones, entonces ya lo compartiste o te los creíste y entonces ya es muy tarde. Entonces tratamos de hacer estas, digamos, formas preventivas de... Y para esto también tenemos Verifiquen Vagos, que es nuestro podcast en video que de forma humorística resume los chequeos más populares del mes. Y también tenemos el podcast Chequeo Amplificado, donde profundizamos en uno de los chequeos y damos aún más detalles de la investigación que hicimos para llegar a la calificación final. Bueno, yo creo que por aquí estamos bien como tema introductorio y no sé si quisieran hacer preguntas o comentarios y después pudiésemos continuar más. Tengo curiosidad y estaba buscando sobre los TikTok que están haciendo. ¿Ustedes cómo preparan esos videos? ¿Del texto ya escrito que lo exponen en la página, lo convierten en TikTok o hacen un guión aparte? No te entendí, lo siento, Ana. O sea, ¿cómo hacemos para verificar videos? No, ¿cómo hacen para hacer estos videos en TikTok? Llevarlo para los jóvenes. Ah, ¿Escriben primero la verificación? ¿Hacen un guión? O sencillamente, o sea, ¿cómo desarrollan esos TikTok? bueno, el TikTok es un producto de narrativa de verificación una vez que está hecho el chequeo. Cada uno de nuestros chequeos, que tiene todos los enlaces, que tiene toda la explicación textual, etcétera, es transformado en un video de 1 minuto para TikTok. Es decir, que aunque no cuenta las cosas con la rigurosidad del chequeo, sí da los argumentos y la calificación final basado en esta rigurosidad que aplicamos antes, y es simplemente una narrativa para llegarle a los más jóvenes. Es decir, un subproducto del chequeo original. Estoy viendo ahorita y lo hacen jóvenes, hecho por jóvenes. Sí, por ahora lo hace uno de nuestros periodistas, uno de los más jóvenes, y lo va a hacer, pronto vamos a tener una segunda periodista que va a aparecer también para hacer los videos de TikTok, pero sí, es básicamente una narrativa de jóvenes para jóvenes. ¿Cuántas personas son en el equipo de Colombia Check? Porque me hablas de varios productos que sacan, investigaciones, y cómo es su horario. Bueno, el horario del periodista no, o sea, no hay horario, pero ¿cómo es su trabajo? Bueno, tenemos 8 personas en Bogotá y tenemos otras 6 en los territorios, en las regiones, ¿no? Bueno, básicamente nosotros una vez a la semana tenemos un consejo de redacción donde revisamos los posibles chequeos, ¿no? Entonces nos basamos en 3 cosas. Uno, los insumos que sacamos de CrowdTangle, que es una herramienta que tenemos gracias a Facebook, donde vemos cuáles son los contenidos más virales. Segundo, las peticiones propias de la audiencia a través de todos nuestros canales, ¿verdad? WhatsApp, Telegram, Facebook, Twitter, Instagram. Y finalmente, bueno, lo que los periodistas decimos como olfato periodístico, que son las tendencias de lo que está sucediendo, lo que hemos visto en los medios de comunicación, las entrevistas de los políticos, etcétera, ¿no? Esas son las 3 formas.
Y bueno, decidimos que vamos a chequear, por supuesto. ¿Ustedes me escuchan o yo no sé? No, creo que se le fue la señal. Transferir. Que aparezcan en Facebook al mes, ¿no? Entonces tenemos este doble trabajo. Te fuiste por un momento. ¿Perdón? Te fuiste por un momento. Bueno, te decía que básicamente nosotros verificamos 40 contenidos que aparezcan en Facebook y los chequeos que acordemos en esta reunión semanal. 40, ya. Bien, los chicos tienen preguntas. No sé quién quiera empezar. Disparen. Profe, yo tengo dos preguntas. Hola, Freddy, ¿cómo está? Bueno, Yeah. la primera era, ¿cómo ustedes definen si un discurso es verificable? Y la segunda, ¿qué significa el logo que tanto ustedes utilizan en la página como en las calificaciones de verificación? Ajá. Ok. María José, ¿no? Ya te vi. Listo. Bueno, para saber si algo es verificable, al principio digamos que la primera vez es muy difícil, pero después vas adquiriendo la experiencia. Pero te voy a dar una pista muy sencilla. Si un ministro dice el desempleo se colocó en el 6% o subió y bajó, eso es una frase verificable. Pero también es verificable si un ministro o un congresista dice esto jamás había pasado, o este es el presupuesto más alto que se había usado en educación, o este es el presupuesto más bajo que se había usado. La experiencia con las fuentes, ¿verdad? Es lo que te va diciendo lo que es verificable. Ahora, no siempre es así, María José. Muchas veces nos hemos encontrado con que un ministro dice, hemos eliminado 100,000 casos de no sé qué. Y nosotros decimos, esto está bueno para verificar. Pero cuando vamos a buscar a las bases de datos, básicamente no tenemos la suficiente evidencia para hacerlo, ¿no? Hemos encontrado que los políticos suelen ser muy hábiles para dar cifras o para narrar cosas que no se les puede desmentir, ¿no? Entonces, sí, más de una vez, ponte que de las 10 verificaciones semanales, una se nos Se fue otra vez. Te fuiste un rato, otra vez. Uy, qué lástima. ¿Dónde estaba? ¿Dónde quedé? Que al menos una verificación a la semana no pueden comprobarlo. No, te lo fuiste. Decir que no pueda ser verificado. Pero normalmente la experiencia periodística con las fuentes que te permite saber si eso es verificable o no. Creo que también te había preguntado ese logo, ¿qué significa? Creo que es como No, una no, muñeca. no. Sí, el logo que está al lado de nuestra calificación es simplemente el logotipo, ¿no? Es un checkmark que creo que en estos días le leía a una periodista del país que los latinos no nos ponemos de acuerdo cómo llamarle a esa marquita que aparece en las cuentas de Twitter verificadas, ¿no? En Colombia le dicen chulo. Ya. Gracias. Dayana tiene levantada su mano. Sí, hola, bueno, mi pregunta es, en el caso de que no existan cifras oficiales sobre un tema, ¿cómo se podría verificar que estos sí son datos correctos? Bueno, es lo que había comentado un poco antes, es que los políticos parece que son bastante hábiles en citar, digamos, estos hechos o estos datos que no se puedan verificar, ¿no?
Pero usualmente tenemos bases de datos suficientes para hacerlo, ¿no? Porque siempre hay ONGs o fundaciones o voceros alternativos, gremios, que tienen estos datos y permiten buscar evidencia, ¿no? Además, siempre hay estudios académicos o hay una cosa que se llama análisis de metadatos, que es que puedes reunir distintos estudios académicos para encontrar aproximaciones. Y además también se pueden utilizar herramientas estadísticas para hacer comparaciones, ¿no? Esto, digamos, es lo menos usual. Y he dicho ya varias cosas como que no usuales que se utilizan en el fact-checking, porque justamente es así, y una es utilizar herramientas estadísticas y matemáticas, ¿no? Que es algo que normalmente le huimos, o sea, le huimos en la materia de estadística en la universidad. Pero sí, justamente es lo que te estaba diciendo, ¿no? Para resumir, podemos utilizar proyecciones estadísticas, estudios académicos, expertos, digamos, que no necesariamente tengan temas publicados, bases de datos internacionales y bases de datos utilizadas por ONGs. Ajá. Vamos con Alberto. Freddy, buenas tardes, un gusto saludarle. Mi pregunta va en torno a la actual situación que vive Colombia. ¿Cómo ha sido la experiencia de Colombia Check verificando quizás información falsa que haya salido durante este paro que están viviendo por allá? Pues, Alberto, lo primero que te tengo que decir es que ha sido agotador. Ha sido una ola de desinformación que nos ha sobrepasado humanamente. Es decir, ha sido mucho más de lo que hemos podido verificar. Y además hemos estado en una etapa como de crispación, ¿no? Porque muchos de los videos son que tú ves a los policías cometer violaciones de derechos humanos. Hace poco vimos el video de la niña que se suicidó después de denunciar que 4 policías la habían. ¿Por qué considera que es tan importante el rol del fact-checking en nuestra región? No solo en el mundo, sino quisiera especificarnos en nuestra región, Latinoamérica. Gracias, María Paula. Yo creo que justamente esta ola de protestas que lleva ya varios años es lo que hace aún más importante el fact-checking, ¿no? Nuestra región está atravesando digamos, la manifestación de los descontentos sociales que no habían sido atendidos por muchos años y que la pandemia mostró más claramente estas desigualdades, estos temas que no habían sido atendidos. Fíjense lo que pasó en Chile, cómo los jóvenes protestaron porque su acceso a las universidades o el derecho al trabajo o pensar que algún día van a comprar una vivienda y pensionarse parece un imposible. Y es algo muy, muy similar a lo que está sucediendo en Colombia, porque básicamente son sistemas económicos más liberales, más de derecha, de mercado, que han dejado que estos dos países, Chile y Colombia, tengan macroeconomías muy estables, ¿verdad? Les vaya muy bien con los mercados, pero los temas de desigualdad, de acceso al trabajo para los más jóvenes, o de salir de la pobreza para quienes no vivan en las capitales, sea mucho más difícil, ¿no? Y en los otros países, ya sabemos, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Cuba, Venezuela, bueno, el reclamo es que las promesas de los gobiernos progresistas pues no han sido cumplidas y han terminado en largos escándalos de corrupción, de nepotismo, pues de pérdidas de dinero, de crisis económicas, de hiperinflación, ¿no? Entonces, una de las cosas que nos une también es la desinformación. En Venezuela vi lo mismo que en Colombia, ¿no? Videos verdaderos, pero en contextos falsos. El gran fantasma de los gobiernos no se vayan a convertir en la próxima Venezuela. También por el otro lado, los debates, por ejemplo, el debate del aborto y de los derechos sexuales
de las mujeres es algo que nos une, es un reclamo que ha logrado éxitos dispares en los distintos países, ¿verdad? Y entonces creo que este es uno de los retos que tenemos como fact-checkers, es que nos unen algunos reclamos a pesar de las presuntas diferencias entre derecha e izquierda, y los gobiernos, como siempre, tardan mucho en responder. Los reclamos no son atendidos de forma eficiente, pero mucho más importante es que estamos viendo los peligros del populismo. Hay un profesor llamado Miguel del Fresno que ha analizado la desinformación incluso desde antes de Internet y encontró que existe algo que él llama una voluntad de cambiar la realidad o la posverdad. Yo creo que el ejemplo latino más claro lo vemos en El Salvador, ¿no? El presidente millennial, el presidente tuitero. Y también lo vimos con Donald Trump, pero lo vemos en cada uno de los gobiernos locales. Primero, la negación. Esos son fake news, que es lo que están diciendo los presidentes, los gobernadores, los alcaldes. Seguramente Ecuador está pasando también a nivel local, pero lo vimos, por supuesto, con la elección más reciente, que Correa acusa de fake news a cualquiera que esté en su contra, ¿no? Entonces el término se termina desbaratando, termina adquiriendo esto tan político. Y entonces es básicamente el mayor reto que tenemos como fact-checkers, es ponerle un parado al populismo, bien sea de derecha, bien sea de izquierda, que básicamente es el mesianismo, es este salvador político que además reinterpreta la historia. Y esto es lo más peligroso, María Paula, porque la desinformación alude a que tú no conoces la historia o a que las cosas no pasaron como te las dijeron, o esta pregunta filosófica de que el mundo no es como lo creemos, sino que hay todo un complot de los medios para mostrártelo. Entonces por ahí hay una rendija donde la desinformación te dice que hay todo un engaño por parte de Pfizer, por parte de Bill Gates, por parte de los gobiernos. Entonces los salvadores, los mesías te dicen que te van a salvar de todo eso, ¿no? Donald Trump lo prometió, que iba a salvar de todo eso, que iba a drenar el pantano. Y entonces en cada uno de nuestros países tenemos estos salvadores que prometen que van a cambiarlo todo, que van a acabar con los políticos. Y la antipolítica es la base del populismo, ¿no? Entonces creo que tenemos que defender los derechos humanos, tenemos que defender la democracia como sistema y tenemos que defender la búsqueda incansable de la verdad como periodistas para que los ciudadanos puedan tomar las mejores decisiones en democracia, porque en dictadura ya tus decisiones no son tan personales. Muchas gracias, Jean-Pierre. Yo tengo una pregunta, Jean-Pierre. Hola, ¿qué tal? Bueno, quería preguntarte cómo es esto de la distribución en Colombia Check, esto de la distribución de información en base a todos los periodistas que están en Colombia Check. Y la otra, quería saber cómo hacen para este bombardeo que reciben de noticias diarias ahora dentro de las protestas, cómo hacen para verificar. Gracias, Emanuel. Bueno, básicamente la distribución la hacemos como en las redacciones, ¿no? Tenemos una periodista feminista que sabe todo del aborto, tenemos alguien que sabe mucho más de economía, hay otros que es más experto en visualización de datos, otros en política. Entonces, básicamente se lo damos a quien pueda verificar mucho más rápidamente o que sea mucho más hábil, ¿no? También sí, hay unos que somos más hábiles con videos, otros con fotografía. Básicamente lo hacemos en habilidades, ¿no? El chequeo le toca al que sea más hábil para eso. Y el segundo criterio es la salud mental. Si, por ejemplo, aquí a María Paula le pusimos 5 chequeos o le pusimos 3 chequeos que fueron muy pesados, la próxima semana solo le ponemos 1. Es decir, vamos distribuyendo en esos 2 criterios, 1 periodístico y 2 de salud mental. ¿Cómo hemos hecho? Sufrir. Lo que hemos hecho es sufrir. Porque bueno, tuvimos que hacer algo que no habíamos hecho hasta ahora, que también del periodismo viejo, que es hacer guardias de fines de semana. Como la información es tan amplia, no hemos podido quedarnos en trabajar de lunes a viernes y descansar, sino que ahora los fines de semana uno de los periodistas y una de las personas de la dirección
la subeditora, la editora y yo nos turnamos cada fin de semana para seguir atendiendo la desinformación, porque nos ha sobrepasado y no ha bastado con el trabajo semanal que hacemos. Listo, gracias. Seis y cuarto, una pregunta más entonces. Perdonen que los corte. A ver, ¿quién es el elegido o elegida? Hola, te habla Sujei. Bueno, mi Hola, pregunta Sujei. es, ¿cuáles son los retos que dejó la pandemia para el fact-check o en qué cambió? Gracias. Voy a insistir, y esto es un tema importantísimo, Sujei, en la salud mental. Yo mismo tuve un colapso nervioso en julio del año pasado por exceso de trabajo, ¿no? Porque no paré. Si ustedes hacen memoria, en julio no estábamos seguros sobre si uno se contagiaba por las superficies o por los aerosoles o porque te lo mandaran por WhatsApp. No sabíamos si usar o no usar mascarillas, si se usaban adentro, afuera, qué pasaba con las cuarentenas, si algún día iba a llegar la vacuna, cuál era el origen, si había sido un murciélago o una sopa. Es decir, no sabíamos absolutamente nada. Los periodistas nos dimos cuenta que no sabíamos suficiente sobre ciencia y salud. Tuvimos que empezar a hablar con médicos, tuvimos que leer estudios académicos y entonces detectamos mucho el síndrome de burnout. Y creo que básicamente lo que aprendimos es que podíamos llegar a extremos de cansancio, de agotamiento y que finalmente no íbamos a servir a largo plazo porque estábamos cansados. Yo estoy tratando de evitar eso en Colombia Check, dando días libres, porque cuando alguien que está en burnout podría estar fuera de combate, fuera de trabajo durante 2 semanas, ¿no? Entonces no funciona logísticamente trabajar de eso, ¿no? Y segundo, algo que hemos aprendido junto a ustedes es las ventajas y las desventajas del teletrabajo, ¿no? Y si vamos a volver a la oficina y a la universidad o no. Entonces hay un meme ahí bien divertido de si volver a la oficina o quedarme en mi casa donde me puedo duchar a mediodía, ¿no? O el contacto humano, ¿verdad, Sujei? Si volveremos a ver a los ojos a la gente, si volveremos a hablar con el contacto físico, aunque yo no sé si la gente va a nosotros los latinos nos vamos a seguir abrazando y tocando las manos y los hombros, ¿verdad? Y con desconocidos como hacíamos antes. Es un tema que todavía no hemos resuelto porque tenemos que volver, ¿verdad? A las aulas, tenemos que volver a las oficinas a ver si vamos a estar paranoicos y vamos a terminar como japoneses usando mascarillas todo el tiempo, o si nos vamos a volver a tocar las manos y abrazar, etc. Pero lo que más hemos aprendido es, y esto seguramente para ustedes es muy importante, que ahora podemos hablar sin miedo de ansiedad, de depresión, que antes era un estigma, ¿verdad? Antes nadie se atrevía a decir eso y afortunadamente ahora podemos hablar de que tenemos ataques de pánico, que tenemos burnout o que clínicamente alguien está diagnosticado con depresión o con ansiedad y ya no está visto tan negativamente como antes, sino básicamente es una condición como tener diabetes o como tener gastritis o como tener migrañas, etcétera, ¿no? Es un tema de salud que es real y que se puede conversar, ¿no? Normalmente. Gracias. Ana, no sé si quieres que cerremos con algo. Yo creo que la profe no está, ¿verdad? Ah, sí está. Bueno, antes de que nos vayamos, les quiero dar una pequeña reflexión sobre los sesgos, ¿no? ¿Por qué creemos en la desinformación? No, y se los digo así, a nosotros nos encanta la desinformación cuando nos da la razón. Es decir, el problema que tenemos con la desinformación es cuando va en contra de nuestros valores, nuestras ideas y nuestros prejuicios, ¿verdad? Entonces cuando llega aquel meme de que Cartoon Network o Netflix fue creado para
pornografía infantil, entonces eso toca nuestros sesgos, nuestras ideas, nuestros prejuicios. Y si estamos en contra o de acuerdo con estos temas, entonces le damos credibilidad o no a la desinformación. Fíjense un meme muy cómico que giró aquí en Colombia, donde aparecía una señora y decían, esta señora de la izquierda está denunciando a las personas que manifiestan a la policía para que se los lleven detenidos. Compártelo para que todo el mundo sepa. Y resulta que la señora no era una señora, sino era Steven Tyler, el cantante de Aerosmith, pero en una foto poco agraciada, no sé, el tipo estaba de vacaciones, qué sé yo, y se ve, y parecía una señora. Entonces, básicamente la gente que estaba en contra de las manifestaciones o a favor de la derecha del gobierno compartió el meme, porque cómo es posible que esta señora de la izquierda haga esto, ¿no? Entonces es una ceguera que nos puede estar pasando a todos, a los más jóvenes también. Es decir, este meme lo he mostrado en universidades colombianas, e incluso alguien que era fanático de Aerosmith con mucha vergüenza admitió que no se había dado cuenta de que era el cantante porque se había fijado en el texto que lo indignaba, ¿no? Entonces, hay 5 emociones básicas que tienen que detectar cuando leen cualquier contenido y que les va a servir para poner, por ejemplo, la alerta roja. Y responde a las siglas de SMART. Sorpresa, miedo, alegría, rabia o tristeza. Si una desinformación exacerba cualquiera de estas emociones de forma explosiva, muy fuerte, si realmente es muy sorprendente o la desinformación crea miedo, es típico esto de grupos armados se van a meter a los edificios y van a saquearlo todo mañana a las 3, y el mañana nunca sabes cuándo es, ¿no? O esta desinformación científica, ¿no? De que el equinox va a tumbar todas las redes de telecomunicaciones, o los rayos cósmicos, o el cometa tal, ¿no? Esto que te hace tener temor, o la información política que crea gran indignación, es una de las pistas para que digamos, hey, me están tratando de manipular. Entonces, be smart y sea inteligente y ponte alerta ahí con la sorpresa, el miedo, la alegría también. Cuando una desinformación te da completamente la razón, te dice, mira Sebastián, todo lo que tú sospechabas es así como tú creías, entonces tú dices, me pueden estar manipulando. Si algo te da mucha rabia o algo te da mucha tristeza, ¿no? Porque normalmente la desinformación es sexy. Tú ves un noticiero televisivo y es la cosa más aburrida del mundo, ¿verdad? O sea, te enteras de las cosas, pero realmente es aburrido. Los periodistas somos tediosísimos. Y la desinformación es sexy, ¿no? Compártelo porque llega el cometa, compártelo porque el 5G te va a enfermar. El COVID fue creado en un laboratorio en Israel, ¿no? La desinformación está creada para seducir, para hacerte creer que además es urgente, que lo tienes que hacer. ¿Listo?